Bienvenido a Oración Sonora. Este es un espacio sagrado donde unimos nuestras voces y corazones para reflexionar, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Hoy quiero invitarte a que respires profundo, te relajes y abras tu corazón. Porque cada palabra que escucharás está pensada para inspirarte, darte esperanza y recordarte que nunca estás solo. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que juntos sigamos creciendo en fe y amor. Ahora, acompáñame en esta poderosa reflexión y oración. El enigma de Job, un viaje a través del sufrimiento y la fe. Introducción, el desafío inesperado. En los anales de la antigua sabiduría, entre las voces de profetas y reyes, emerge una historia que desafía nuestra comprensión más profunda de la fe, la justicia y el sufrimiento. Es la historia de Job, un hombre cuya vida intachable fue sometida a la prueba más brutal imaginable, un relato que resuena con preguntas que la humanidad ha formulado desde el principio de los tiempos. ¿Por qué sufren los justos? ¿Dónde está Dios en medio de la calamidad? El libro de Job no ofrece respuestas fáciles, sino un viaje conmovedor hacia las profundidades de la angustia humana y la inquebrantable majestad divina. Imaginen a un hombre de tierra de Uz, al este del Jordán, cuya vida era la personificación de la prosperidad y la piedad. Job, como nos lo presenta el libro en su capítulo 1 versículos 1 al 3, era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Poseía una vasta riqueza en ganado, siervos y, lo más preciado, 10 hijos que formaban una familia unida y feliz. Su vida era un testimonio de bendición divina, y él, a su vez, vivía en constante reverencia, ofreciendo sacrificios por sus hijos, por si acaso hubieran pecado en sus corazones, tal como se describe en Job capítulo 1 versículo 5. Pero la escena cambia abruptamente. El telón se levanta en un lugar que escapa a nuestra percepción terrenal, los cielos. En el capítulo 1 versículos 6 al 12, somos testigos de una reunión celestial, donde los hijos de Dios se presentan ante él. Y allí, entre ellos, aparece la figura acusadora de Satanás, el adversario. Dios mismo, orgulloso de la rectitud de Job, lo presenta como un ejemplo de devoción. Pero Satanás, con su característico cinismo, lanza un desafío que cambiará el curso de la vida de Job para siempre. ¿Acaso Job teme a Dios de balde?, inquiere Satanás en Job capítulo 1 versículos 9 y 10. ¿No lo has cercado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La permisión divina es asombrosa, casi incomprensible. Dios permite que Satanás toque todo lo que Job posee, pero con una restricción crucial: su vida debe ser respetada, tal como se narra en Job capítulo 1 versículo 12. Este es el punto de inflexión. Esta es la semilla de un drama que trascenderá el tiempo y el espacio, obligándonos a confrontar nuestras propias nociones de justicia y soberanía. La prueba ha comenzado. El precipicio de la calamidad, la desolación de Job. La calamidad golpea con una velocidad y una ferocidad asombrosas, aniquilando la vida de Job en un solo día, tal como se detalla en Job capítulo 1 versículos 13 al 19. Un mensajero tras otro llega con noticias devastadoras. Los sabeos atacan y roban sus bueyes y asnas, matando a sus siervos con filo de espada. Fuego del cielo, quizá un rayo, consume sus ovejas y a sus pastores. Los caldeos, en 3 bandas, se llevan sus camellos y asesinan a más siervos. Y luego, el golpe más cruel, el que destroza el corazón de cualquier padre: un gran viento del desierto derriba la casa donde sus 10 hijos celebraban, matándolos a todos. En un instante, Job lo pierde todo. La prosperidad se convierte en desolación, la alegría en luto profundo. El hombre que lo tenía todo, ahora no tiene nada. ¿Cuál es su reacción? ¿Maldice a Dios, como predijo Satanás? La respuesta de Job es una de las más poderosas y conmovedoras de toda la Escritura. En Job capítulo 1 versículos 20 al 22, leemos: Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Su fe no se rompe, sino que se dobla. Su lamento es de adoración, no de recriminación. Su corazón está roto, pero su espíritu permanece firme. Pero la prueba no ha terminado.
Satanás vuelve a presentarse ante Dios, tal como se relata en Job capítulo 2 versículos 1 al 7. El adversario, persistente en su malicia, argumenta que si se toca la propia carne de Job, entonces sí, blasfemará. Y así, Dios permite una nueva aflicción, con la misma restricción: la vida de Job debe ser perdonada. Una enfermedad terrible lo consume, llagas malignas desde la planta de su pie hasta su coronilla. Job se sienta en medio de cenizas, raspándose las llagas con un pedazo de teja, un espectáculo de miseria y dolor, como se describe en Job capítulo 2 versículos 7 y 8. En medio de este tormento físico y emocional, incluso su propia esposa, abrumada por el dolor y la desesperación, le aconseja: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, como se lee en Job capítulo 2 versículo 9. Pero Job, una vez más, se mantiene firme, reprendiendo su desesperación con una fe inquebrantable. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos, se lee en Job capítulo 2 versículo 10. En todo esto no pecó Job con sus labios. La integridad de Job es el núcleo de este drama. Él se aferra a su fe no porque entienda lo que está sucediendo, sino porque elige confiar en el carácter de Dios, incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Es un testimonio de la fe más pura, una que persiste en la oscuridad más profunda. Las voces de la acusación, el diálogo con los amigos. La noticia de la aflicción de Job llega a oídos de sus tres amigos más cercanos: Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Zofar de Naamat. Movidos por la compasión, deciden ir a consolarlo y lamentarse con él, tal como se narra en Job capítulo 2 versículo 11. La visión de Job es tan devastadora que al principio no lo reconocen. Cuando finalmente lo hacen, su dolor es incontenible. Rasgan sus mantos, derraman polvo sobre sus cabezas y se sientan con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, en un silencio reverente y angustiado, sin decir una palabra, porque veían que su dolor era inmenso, como se describe en Job capítulo 2 versículo 12 y 13. Pero este silencio, cargado de simpatía, pronto se rompe, dando paso a una serie de debates filosóficos y teológicos que forman el corazón del libro de Job. La llegada de los amigos marca el inicio de la parte más extensa del libro, donde las palabras, a menudo bien intencionadas pero fundamentalmente erróneas, se convierten en otra capa de tormento para Job. El capítulo 3 abre con el lamento de Job, un grito de dolor y desesperación que rompe el silencio. Job no maldice a Dios, pero maldice el día en que nació, expresando la profundidad de su sufrimiento. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es concebido, clama Job en el capítulo 3 versículo 3. Anhela el reposo de la muerte, un alivio a su agonía incomprensible. Aquí comienza el ciclo de los discursos. Elifaz, el primer amigo en hablar, se presenta como un hombre de experiencia y sabiduría. Su argumento, que se extiende a lo largo de los capítulos 4 y 5, es una afirmación directa de la doctrina de la retribución. Él sostiene que el sufrimiento es siempre el resultado del pecado. Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido? ¿Y dónde han sido destruidos los rectos?, pregunta Elifaz en Job capítulo 4 versículo 7. Para él, la justicia divina es simple: los buenos prosperan, los malvados sufren. Por lo tanto, si Job está sufriendo, debe haber pecado. Elifaz incluso habla de una visión que tuvo, donde un espíritu le reveló que ningún mortal puede ser justo ante Dios, insinuando que Job, como todos los hombres, debe tener alguna falla oculta. Job responde a Elifaz en los capítulos 6 y 7, defendiendo su inocencia y expresando su frustración ante la falta de compasión de sus amigos. Oh, si pesasen al justo mi pesar, y se pusiesen mis miserias en balanza, dice Job en el capítulo 6 versículo 2. Él describe su angustia como abrumadora, más pesada que la arena del mar. Pide a sus amigos que le muestren dónde ha errado, pero rechaza sus acusaciones infundadas. Luego, Bildad de Súa interviene en el capítulo 8, con una postura aún más dogmática. Él es el tradicionalista, apelando a la sabiduría de los antiguos. Pregunta ahora a las generaciones pasadas y considera la experiencia de sus padres, aconseja Bildad en Job capítulo 8 versículo 8. Al igual que Elifaz, él cree firmemente que Dios es justo y que nunca pervertirá el derecho. Si los hijos de Job perecieron, fue porque pecaron, y si Job sufre, es por su propio pecado. Él insta a Job a buscar a Dios con humildad, prometiéndole restauración si se arrepiente.
Job responde a Bildad en los capítulos 9 y 10, reconociendo la omnipotencia de Dios, pero al mismo tiempo expresando su desconcierto ante la imposibilidad de razonar con un poder tan inmenso. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios?, pregunta Job en el capítulo 9 versículo 2. Él lamenta que, aunque fuera inocente, no podría responder a Dios ni una de 1000 veces. Siente que Dios lo está persiguiendo sin causa, que su Creador lo ha abandonado y lo está aplastando sin misericordia. Él anhela un mediador, alguien que pueda interceder entre él y Dios, un árbitro que pueda poner su mano sobre ambos. Finalmente, Zofar de Naamat, el más impetuoso de los tres, presenta su argumento en el capítulo 11. Con una confianza descarada, Zofar afirma que Job está hablando demasiadas tonterías y que Dios es aún más grande de lo que Job puede comprender. «Oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo», exclama Zofar en Job capítulo 11 versículo 5. Él insinúa que el sufrimiento de Job es en realidad menos de lo que merece, que Dios le ha castigado con menos severidad de lo que su pecado oculto ameritaba. Zofar insta a Job a desechar su iniquidad y arrepentirse, prometiéndole paz y prosperidad si lo hace. En respuesta a Zofar, en los capítulos 12, 13 y 14, Job se defiende con sarcasmo. «Ciertamente, vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría», dice Job en el capítulo 12 versículo 2. Él refuta las simplistas acusaciones de sus amigos, demostrando que él mismo tiene conocimiento y entendimiento. Afirma que el sufrimiento no siempre está vinculado al pecado visible y que a menudo son los impíos los que prosperan. Él critica la falsa comodidad que sus amigos le ofrecen, calificándolos de médicos nulos en Job capítulo 13 versículo 4. Job, a pesar de su dolor, mantiene su fe en la justicia de Dios, pero sigue clamando por una audiencia con él, deseando presentar su caso directamente al Todopoderoso. Este ciclo de acusaciones y defensas se repite 2 veces más, en los capítulos 15 al 27, con cada amigo reafirmando su postura y Job respondiendo con mayor frustración y, a veces, con un tono más desafiante hacia Dios. Elifaz vuelve a acusar a Job de ser impío y arrogante en los capítulos 15, 16 y 17. Bildad insiste en la retribución divina en los capítulos 18 y 19. Zofar refuerza sus argumentos sobre el castigo de los malvados en los capítulos 20 y 21. Pero a pesar de la insistencia de sus amigos en la teología tradicional de la retribución, Job nunca cede. Él mantiene su integridad, su convicción de que no ha cometido ningún pecado que justifique tal sufrimiento. Su dolor es real, pero su fe no se basa en un simple intercambio de bien por bien. Él anhela una explicación, una vindicación de su carácter. El diálogo con sus amigos se convierte en un escenario donde se exploran las limitaciones de la sabiduría humana para comprender el plan divino. El impetuoso Eliú, una nueva perspectiva. Después de que los 3 amigos de Job se quedan sin argumentos y Job ha presentado su caso final en los capítulos 29, 30 y 31, defendiendo su vida recta y desafiando a Dios a responderle, entra en escena un nuevo personaje, Eliú. Su aparición en los capítulos 32 al 37 es inesperada y marca un cambio en el tono del debate. Eliú, un joven que ha estado escuchando la conversación, se indigna tanto con Job por justificarse a sí mismo más que a Dios, como con los 3 amigos por no haber encontrado una respuesta convincente y, sin embargo, condenar a Job. Esto se narra en Job capítulo 32 versículos 2 y 3. Eliú explica su silencio inicial en Job capítulo 32 versículos 6 y 7, respetando la edad de sus mayores, pero ahora siente la necesidad de hablar, pues espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le da entendimiento, como dice en Job capítulo 32 versículo 8. A diferencia de los otros amigos, Eliú no acusa a Job de pecados específicos, ni se adhiere rígidamente a la doctrina de la retribución. En cambio, ofrece una perspectiva diferente sobre el propósito del sufrimiento. Su argumento principal, que se extiende a lo largo de varios capítulos, es que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado, sino que a menudo puede ser una forma de disciplina correctiva o una advertencia divina. En Job capítulo 33 versículos 16 al 18, Eliú sugiere que Dios habla a los hombres de diversas maneras, incluso a través del dolor y la enfermedad, para apartarlos del pecado y preservar sus almas de la destrucción. Para Eliú, el sufrimiento puede ser una herramienta de Dios para purificar, para enseñar humildad, para prevenir un mal mayor. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para volver su alma de la sepultura y alumbrarlo con la luz de los vivientes, declara Eliú en Job capítulo 33 versículos 29 y 30. Eliú también enfatiza la soberanía y la justicia incuestionable de Dios.
En los capítulos 34 y 35, él defiende la absoluta rectitud del Todopoderoso, argumentando que es impensable que Dios cometa iniquidad o tuerza el derecho. Lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad, dice Eliú en Job capítulo 34 versículo 10. Él argumenta que Dios ve todo, conoce todo y juzga con perfecta justicia, aunque a veces sus caminos sean inescrutables para los hombres. Además, Eliú se enfoca en la grandeza y el poder de Dios manifestados en la naturaleza. En los capítulos 36 y 37, describe las maravillas de la creación, la lluvia, las nubes, los relámpagos, la nieve. Usa estos fenómenos para ilustrar la majestad incomprensible de Dios, cuya sabiduría y poder exceden infinitamente la comprensión humana. Dios es excelso en poder, y grande en fuerza, y no hay quien lo iguale, se lee en Job capítulo 36 versículo 5. Él reta a Job a comprender el vasto alcance de la obra de Dios en la naturaleza, sugiriendo que si el hombre no puede entender las maravillas del mundo natural, ¿cómo puede pretender comprender los juicios divinos? A diferencia de los otros amigos, Eliú no es reprendido por Dios al final del libro. Su discurso, aunque no ofrece la respuesta completa al enigma del sufrimiento de Job, sí prepara el escenario para la intervención divina. Él eleva la conversación a un nivel más alto, alejándose de la simplista ecuación de pecado igual sufrimiento y reconociendo la complejidad de los caminos de Dios. Eliú, en su celo juvenil, es un heraldo de la voz de Dios que está a punto de resonar desde el torbellino. La voz del torbellino, Dios responde a Job. Cuando las voces de los hombres se han apagado, cuando las teorías humanas han demostrado ser insuficientes para explicar el misterio del sufrimiento de Job, el mismo Dios irrumpe en la escena. No en un susurro apacible, sino desde un torbellino, una manifestación de su poder incontrolable y su majestad abrumadora, como se describe en Job capítulo 38 versículo 1. Esta es la respuesta al anhelo de Job por una audiencia divina, aunque no es la respuesta que Job esperaba. Dios no comienza justificando su soberanía o explicando el porqué del sufrimiento de Job en términos humanos. En cambio, le lanza una serie de preguntas retóricas, una tras otra, que humillan la presunción humana y revelan la vasta e incomprensible sabiduría del Creador. En los capítulos 38 y 39, Dios interroga a Job sobre la creación del universo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia, pregunta Dios en Job capítulo 38 versículo 4. ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramó saliendo de su seno? Job capítulo 38 versículo 8. ¿Has mandado a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Job capítulo 38 versículo 12. ¿Has entrado tú hasta los manantiales del mar, y has andando reconociendo los abismos? Job capítulo 38 versículo 16. ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades, o desatar las ligaduras de Orión? Job capítulo 38 versículo 31. Dios guía a Job a través de la inmensidad del cosmos, la complejidad de los fenómenos naturales, el misterio de la vida animal, la sabiduría de los cuervos, la seguridad de las cabras monteses, la libertad del asno montés, la fuerza del búfalo, la belleza del pavor real, la velocidad del avestruz, el poder del caballo de guerra, el vuelo del gavilán y el nido del águila. Cada pregunta, cada ejemplo, subraya la insondable sabiduría de Dios y la insignificancia del conocimiento humano en comparación. Job, confrontado con esta manifestación de poder y sabiduría, responde con humildad en Job capítulo 40 versículos 3 al 5, «He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, y no responderé, aún 2 veces, mas no añadiré». Reconoce su insignificancia ante la grandeza divina. Pero Dios no ha terminado. En los capítulos 40 y 41, continúa su discurso, desafiando a Job a comparar su poder con el del Todopoderoso. Le presenta 2 criaturas míticas, o quizá bestias gigantes de la creación, que simbolizan el poder indomable de Dios, Behemoth y Leviatán. Behemoth, descrito en Job capítulo 40 versículos 15 al 24, es una criatura de inmensa fuerza, cuya cola es como un cedro y sus huesos como barras de hierro. Dios lo presenta como una muestra de su poder creador, una bestia que solo su creador puede dominar. Luego, Leviatán, descrito en Job capítulo 41, es una criatura marina temible, de la que emanan relámpagos y cuya boca arroja llamas. Su piel es impenetrable, su corazón es duro como piedra. No hay potestad en la tierra que se le parezca, animal hecho para no temer, dice Dios en Job capítulo 41 versículo 33. Estas descripciones no son solo un alarde de poder.
Son una demostración de que si Job no puede comprender la creación más poderosa de Dios, ¿cómo puede atreverse a cuestionar sus juicios o a entender la plenitud de su plan? La respuesta de Dios a Job no es una explicación lógica del sufrimiento, sino una revelación de su soberanía y su misterio. Él no revela la conversación con Satanás, tampoco justifica el dolor de Job con una razón específica de pecado. En cambio, eleva la perspectiva de Job por encima de su propia aflicción, recordándole que hay una realidad mucho más grande, un propósito divino que trasciende la comprensión humana. Esta revelación es una llamada a la confianza radical en el carácter de Dios, incluso cuando sus caminos son inescrutables. Es una invitación a la humildad, a reconocer que la mente finita no puede abarcar la infinidad del Omnipotente. Es un recordatorio de que la fe no siempre se basa en el entendimiento, sino en la confianza en el amor y la sabiduría del Creador. Eliú también enfatiza la soberanía y la justicia incuestionable de Dios. En los capítulos 34 y 35, él defiende la absoluta rectitud del Todopoderoso, argumentando que es impensable que Dios cometa iniquidad o tuerza el derecho. Lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad, dice Eliú en Job capítulo 34 versículo 10. Él argumenta que Dios ve todo, conoce todo y juzga con perfecta justicia, aunque a veces sus caminos sean inescrutables para los hombres. Además, Eliú se enfoca en la grandeza y el poder de Dios manifestados en la naturaleza. En los capítulos 36 y 37, describe las maravillas de la creación, la lluvia, las nubes, los relámpagos, la nieve. Usa estos fenómenos para ilustrar la majestad incomprensible de Dios, cuya sabiduría y poder exceden infinitamente la comprensión humana. Dios es excelso en poder y grande en fuerza, y no hay quien lo iguale, se lee en Job capítulo 36 versículo 5. Él reta a Job a comprender el vasto alcance de la obra de Dios en la naturaleza, sugiriendo que si el hombre no puede entender las maravillas del mundo natural, ¿cómo puede pretender comprender los juicios divinos? A diferencia de los otros amigos, Eliú no es reprendido por Dios al final del libro. Su discurso, aunque no ofrece la respuesta completa al enigma del sufrimiento de Job, sí prepara el escenario para la intervención divina. Él eleva la conversación a un nivel más alto, alejándose de la simplista ecuación de pecado igual sufrimiento y reconociendo la complejidad de los caminos de Dios. Eliú, en su celo juvenil, es un heraldo de la voz de Dios que está a punto de resonar desde el torbellino. La voz del torbellino, Dios responde a Job. Cuando las voces de los hombres se han apagado, cuando las teorías humanas han demostrado ser insuficientes para explicar el misterio del sufrimiento de Job, el mismo Dios irrumpe en la escena. No en un susurro apacible, sino desde un torbellino, una manifestación de su poder incontrolable y su majestad abrumadora, como se describe en Job capítulo 38 versículo 1. Esta es la respuesta al anhelo de Job por una audiencia divina, aunque no es la respuesta que Job esperaba. Dios no comienza justificando su soberanía o explicando el porqué del sufrimiento de Job en términos humanos. En cambio, le lanza una serie de preguntas retóricas, una tras otra, que humillan la presunción humana y revelan la vasta e incomprensible sabiduría del Creador. En los capítulos 38 y 39, Dios interroga a Job sobre la creación del universo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia, pregunta Dios en Job capítulo 38 versículo 4. ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramó saliendo de su seno? Job capítulo 38 versículo 8. ¿Has mandado a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Job capítulo 38 versículo 12. ¿Has entrado tú hasta los manantiales del mar, y has andando reconociendo los abismos? Job capítulo 38 versículo 16. ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades, o desatar las ligaduras de Orión? Job capítulo 38 versículo 31. Dios guía a Job a través de la inmensidad del cosmos, la complejidad de los fenómenos naturales, el misterio de la vida animal, la sabiduría de los cuervos, la seguridad de las cabras monteses, la libertad del asno montés, la fuerza del búfalo, la belleza del pavor real, la velocidad del avestruz, el poder del caballo de guerra, el vuelo del gavilán y el nido del águila. Cada pregunta, cada ejemplo, subraya la insondable sabiduría de Dios y la insignificancia del conocimiento humano en comparación. Job, confrontado con esta manifestación de poder y sabiduría, responde con humildad en Job capítulo 40 versículos 3 al 5, «He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, y no responderé, aún 2 veces, mas no añadiré». Reconoce su insignificancia ante la grandeza divina. Pero Dios no ha terminado.
En los capítulos 40 y 41, continúa su discurso, desafiando a Job a comparar su poder con el del Todopoderoso. Le presenta dos criaturas míticas, o quizá bestias gigantes de la creación, que simbolizan el poder indomable de Dios, Behemoth y Leviatán. Behemoth, descrito en Job capítulo 40 versículos 15 al 24, es una criatura de inmensa fuerza, cuya cola es como un cedro y sus huesos como barras de hierro. Dios lo presenta como una muestra de su poder creador, una bestia que solo su creador puede dominar. Luego, Leviatán, descrito en Job capítulo 41, es una criatura marina temible, de la que emanan relámpagos y cuya boca arroja llamas. Su piel es impenetrable, su corazón es duro como piedra. No hay potestad en la tierra que se le parezca, animal hecho para no temer, dice Dios en Job capítulo 41 versículo 33. Estas descripciones no son solo un alarde de poder. Son una demostración de que si Job no puede comprender la creación más poderosa de Dios, ¿cómo puede atreverse a cuestionar sus juicios o a entender la plenitud de su plan? La respuesta de Dios a Job no es una explicación lógica del sufrimiento, sino una revelación de su soberanía y su misterio. Él no revela la conversación con Satanás, tampoco justifica el dolor de Job con una razón específica de pecado. En cambio, eleva la perspectiva de Job por encima de su propia aflicción, recordándole que hay una realidad mucho más grande, un propósito divino que trasciende la comprensión humana. Esta revelación es una llamada a la confianza radical en el carácter de Dios, incluso cuando sus caminos son inescrutables. Es una invitación a la humildad, a reconocer que la mente finita no puede abarcar la infinidad del Omnipotente. Es un recordatorio de que la fe no siempre se basa en el entendimiento, sino en la confianza en el amor y la sabiduría del Creador.